Buenas tardes. Entonces, vamos a recordar aquí rápidamente en qué tema estamos. Ya pues estamos en uno de los últimos temas del curso, que es los procesos o cadenas de Markov. Aquí pues estamos como en ese momento haciendo como el preámbulo del tema. Se requiere conocer algunos aspectos teóricos pues de la parte de vectores y matrices y como de la teoría de valores y vectores propios. Bueno, y hoy les voy a explicar ya entonces el siguiente, la siguiente parte del seguimiento, que es el trabajo de programación que ustedes van a hacer, tiene que ver con cadenas de Markov. Entonces, ya al final de la clase les explico eso, exactamente qué es lo que tienen que programar. Para eso hay que entender bien, pues, como la estructura de producto, de vectores y matrices, valores y vectores propios y todos esos temas. Bueno, eh, como les dije, pues ustedes tienen que elegir cómo quieren hacer las cosas, ¿no? Si lo quieren hacer como vectores filo, como vectores columna, pues ya eso depende del gusto de cada uno. Bueno, ya sabemos de qué trata eso, ¿no? Si es como vector columna, es matriz por vector, y si es como vector fila, es vector por matriz. Recuerden también esto de las normas, ¿no? Lo estaremos utilizando mucho. Esto lo utilizaremos como un criterio de parada, para saber más o menos cuándo debe parar la secuencia, cuándo debe parar nuestro algoritmo y ya pues no seguir con la cadena, porque pues en teoría la cadena es infinita. No podemos tener aquí un bucle infinito. Pues aunque todavía no nos encontraremos, digamos, todavía este error no nos afectará mucho, pero igual lo quería mencionar, ¿no? Ya ustedes conocen esto, ¿no? Pues hay operaciones que aritméticamente pues ya sabemos cuánto tiene que dar, pero cuando uno lo hace en un computador, ¿no? Pues da otra cosa, ¿no? A veces como que queda un decimal ahí, una 10 millonésima, por encima o por debajo del resultado original. Entonces, pues bueno, aquí sí nos ocurre eso. Tenemos que aplicar un comando de redondeo para pues evitar ese tipo de inconvenientes. Estábamos recordando lo que son los valores y vectores propios. Recuerden que aquí lo importante es conocer la definición y saber cómo se calculan, pues en este caso aquí en MATLAB, y saber para qué se pueden usar, ¿no? No hace falta pues volver a recordar toda la parte operativa, pues ya no estamos en un curso de álgebra lineal, pero sí es importante algunos aspectos teóricos pues, básicos que nos ayudarán mucho para las cadenas de Markov. Recuerden que la idea, cuando se habla de un valor y un vector propio, es una pareja, un número y un vector respecto a una matriz. Entonces yo tengo la matriz A, una matriz cuadrada de cualquier tamaño, pero pues tiene que ser cuadrada, n por n, cualquier valor de n. Tengo un vector B y tengo un escalar, un número lambda. ¿Cuándo se dice que esta pareja es un valor y vector propio respecto a la matriz? Pues cuando se cumple una ecuación. Cuando al multiplicar este vector por esta matriz, el resultado es un múltiplo del vector. Alfa es el vector, o sea, la ecuación que se cumple es esta. A por B es igual a, bueno, lambda veces B. Eso es muy extraño, eso casi nunca ocurre. Y como es tan especial, pues tiene su propio nombre, tiene su teoría y tiene muchas aplicaciones. Aquí vamos a ver una de las tantas aplicaciones de la teoría de valores y vectores propios. Entonces eso, bueno, en conclusión, ¿no? Es cuando al multiplicar una matriz por un vector, el resultado es un múltiplo escalar del vector original. Y el factor de multiplicidad pues se llama valor propio y el vector se llama vector propio. Bueno, pues recordemos los comandos que estaremos aquí utilizando. Este comando A me calcula solamente la lista de valores propios, nada más que eso. Muy importante lo de las multiplicidades. Si algún valor aparece repetido, pues lo tenemos en cuenta porque muchas cosas dependen de esa multiplicidad. Bueno, y si ejecutamos el comando de esta forma, aquí pueden ustedes pues un par de nombres, obviamente no pueden poner otra vez el nombre de la matriz. Por costumbre se pone C y D, pues, pero no es que sea obligación, ¿no? Lo importante es saber que el primer objeto que ustedes pongan acá será una matriz donde los vectores propios son las columnas. Y lo segundo es otra matriz donde una matriz diagonal, por eso la llamo D, ¿no? Por diagonal. Y la segunda matriz tendrá los valores propios en la diagonal con las correspondientes multiplicidades, ¿no? Miren, si este es el vector de valores propios, miren que este es el vector que pues tenemos en la diagonal, ¿no? Lo demás pues son ceros. Y no olvidemos que están en correspondencia, ¿no?
Cada columna pues se corresponde con la componente de la matriz D, ¿no? Porque siempre que uno hable de valores y vectores propios hay que emparejarlos, ¿no? O sea, yo no puedo asociar, por ejemplo, este vector propio, no lo puedo asociar con este valor propio. No se va a cumplir la ecuación. Aquí la correspondencia, pues ya sabemos cómo, ¿no? Así, para que se cumpla. Bueno, después estamos hablando de lo que es una matriz de probabilidad o estocástica. Esta será como el centro de todo. Cuando ya empecemos a ver esta clase y la próxima, como los problemas así concretos de aplicación, vamos a ver que eso es prácticamente medio problema. Leer la situación, analizarla bien y plantear la matriz correcta. Y pues ahí, como les he dicho muchas veces, ya ustedes van a decir si la quieren plantear como probabilidad por filas o probabilidad por columnas. Eso pues es cuestión de gustos. Aunque pues para este tema es como de pronto más práctico, al menos pues desde el punto de vista, digamos, visual nada más, es más práctico hacer la probabilidad por filas. Pero eso es cuestión de gustos. Si la quieren armar por columnas, pues no hay ningún problema. Ya sabemos que es una definición sencilla, ¿no? Es una matriz que tiene entradas no negativas, pues todas las entradas son cero positivas, y todas las filas suman 1 o todas las columnas suman 1, dependiendo pues si es probabilidad por filas o probabilidad por columnas. Y pues hay casos extraños particulares donde por los dos lados da 1, por filas y por columnas da 1, entonces se llama pues matriz doblemente estocástica, ¿no? Es probabilidad por filas, probabilidad por columnas. Bueno, y ahora sí, aquí no voy pues como a profundizar mucho en el formalismo, pero hay resultados importantes que uno tiene que mencionar. Y un resultado importantísimo, o sea, básico para esa teoría, es que toda matriz de probabilidad, no importa el tamaño, no importa si es por filas o por columnas o si es doblemente estocástica, puede ser una de 2 por 2 o una de 20 por 20, toda matriz de probabilidad siempre va a tener entre sus valores propios el número 1. Miren, esta matriz de probabilidad por filas, aquí le calculo los valores propios y miren quién aparecía, el 1. Y uno dice, bueno, pues puede ser una coincidencia, ¿no? Aquí hice otra matriz de probabilidad, en este caso por columnas, y lo mismo, le calculé pues los correspondientes valores propios y miren qué casualidad, ¿no? Otra vez está metido el 1. Recuerden que si de pronto a ustedes les aparece 1.000 más 0.00 y, o sea, les está diciendo que es como un número imaginario, no le hagan caso a eso, ¿no? Pues eso es, ya habíamos hablado, los errores de aproximación, por lo de las cifras decimales, que al pasar un número que en expresión decimal es finito, a pasarlo a expresión binaria es infinito, entonces, bueno, pues hay errores de truncamiento, bueno, pero no le hagan caso a eso. En teoría, esto es uno exacto, uno cerrado, ¿no? Y siempre, toda matriz de probabilidad va a tener el 1. ¿Cuántas veces aparece repetido? Pues no sé. Es posible que el 1 aparezca 2 o más veces, ¿no? Pero al menos una vez aparecerá el 1. Y mucho cuidado con las repeticiones, porque si el 1 aparece una vez o el 1 aparece 2 veces o más, eso hará que la estructura de las cadenas que vamos a empezar a estudiar ahora sea diferente. O sea, uno tiene que fijarse siempre en cuántas veces aparece el 1 en la lista de valores propios, qué multiplicidad algebraica tiene el 1, porque de eso depende el tipo de cadenas que produzca la matriz. Y bueno, ahí terminamos con una observación muy simple, pero importante, y es respecto a los vectores de probabilidad. Pues es sencillo, ¿no? Si tenemos un vector que suma 1, pues ya sabemos, ¿no? Pues se puede leer como una probabilidad o porcentajes, ¿no? Pues 30% de que ocurra esto, 50% de que ocurra esto, 20% de que ocurra esto, listo, se puede leer así. Pero si tenemos un vector como este que no suma 1, en este caso suma 13, pero yo lo quiero leer como una probabilidad, como una proporción, como un porcentaje, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre lo que el vector suma, en este caso 13. Y si yo divido cada componente entre 13, obviamente me va a sumar 1, ¿no? Porque al sumar las componentes me quedará 13 treceavos. 13 treceavos es 1. Al pasar a decimales, pues me queda así, y miren que lo puedo leer como porcentajes, ¿no? Ahora sí, este vector pasa a ser un vector de porcentajes. Yo digo, pues hay un 15.38% de que sea el primer caso, un 30.38% que sea el segundo caso, y un 53.85% que sea el tercer caso. Lo podemos leer así. Es una bobada, pues, pero hay que aprender a hacer todo ese tipo de detallitos simples, ¿no? Pasar a un vector cualquiera de entradas no negativas a un vector de
de porcentajes o probabilidades para interpretar bien el resultado. Bueno, continuando aquí pues como con la parte teórica de las cadenas de Markov, ya había mencionado esto, pero no lo había pues escrito como formalmente. Una cadena de Markov simplemente es como una secuencia, una sucesión, una lista infinita de vectores de probabilidad. Y pues ya sabemos que es un vector de probabilidad, ¿no? Un vector que puede ser fila o columna con entradas no negativas, tales que su sumatoria es igual a 1. Y que se puede interpretar como una distribución de probabilidad o como unos porcentajes, ¿no? Pues todo eso depende del caso. Entonces es una cadena de Markov o proceso de Markov. Una lista infinita de vectores. Es que siempre que se dice sucesión es infinito. Ah, bueno, una observación. Es posible que los vectores se repitan. O sea, es posible que el vector P sub 1 sea igual a P sub 2, sea igual a P sub 3. O sea, es posible que sean iguales. Pero de todas maneras yo considero que es una secuencia infinita, ¿no? Es una secuencia infinita, pero con repeticiones. Entonces tengamos en cuenta eso. Es una secuencia infinita, así tenga repeticiones o no. Así haya un momento en el que ya después todo sea repetido, todo sea constante, todo sea igual, pero se considera que es una secuencia infinita. P sub 0, vamos a denominarlo, o sea, el primer vector de la cadena, vamos a denominarlo el estado inicial. Vamos a ver que en los problemas de aplicación, en algunas ocasiones es muy trivial saber cuál es el estado inicial, pero otras veces pues como que no es tan trivial, pero pues se puede deducir. Se puede deducir quién es el estado inicial. Y, ojo, la cadena de Markov está determinada por una matriz de probabilidad. O bueno, o por unas matrices de probabilidad. O sea, para pasar de un vector a otro, se está multiplicando por una matriz de probabilidad. Bueno, y existe una matriz de probabilidad. Aquí me faltó poner el nombre. Bueno, pues le voy a poner una matriz de probabilidad por columnas A. Bueno, aquí hago pues como esta aclaración. Es un poco molesto, pero para que nos quede pues todo bien justificado la hago, ¿no? Pues puede ser filas o columnas, ¿no? Voy a resaltar aquí pues el nombre de la matriz A. Si ustedes van a armar su cadena como vectores columna, entonces la matriz de probabilidad A debe ser probabilidad por columnas, y recuerden que la multiplicación sería matriz a la izquierda, vector a la derecha. Entonces sería así, pues el primer vector, el primero pues normal, ¿no? Voy a escribirlo aquí nuevamente. El primero pues listo, P sub 0, que ese vector, la situación, el problema planteado me permite deducir P sub 0. ¿Quién sería P sub 1? P sub 1 sería A o A a la 1, que es lo mismo, eh, por P sub 0. ¿Quién sería el siguiente? El siguiente sería P sub 2, que se calcularía como A a la 2 por P sub 0. Y así en general. P sub 3, pues igual, ¿no? Sería A a la 3 multiplicado por P sub 0. Y en general el vector P sub K, el vector P sub K sería A a la K multiplicado por P sub 0. Entonces miren que para construir una cadena de Markov solo hacen falta dos ingredientes: la matriz y el vector estado inicial. Y con eso construimos toda la cadena. Eso es, pues, si ustedes lo van a tomar como matriz de probabilidad por columnas y van a tomar una cadena de vectores columnado, pues también se puede con filas, ¿no? Si van a tomar todo con filas, pues recuerden que la multiplicación es vector izquierda, matriz a derecha, y es la misma idea, ¿no? Es lo mismo. Igual pues ahí como hago la aclaración para que nos quede pues como bien justificado todo. Eh, bueno, entonces vamos a empezar así con un ejemplo sencillo y vamos a construir como la cadena. En este caso voy a tomar la matriz de probabilidad por columnas.
O sea, por ahora estuve inventándome las matrices, pero ya pues en la próxima clase o pronto al final de esta vamos a ver que hay situaciones muy particulares donde las matrices aparecen prácticamente de manera natural, aparecen solas. Cuando uno empieza a analizar cómo cambia, digamos, una situación respecto a unos periodos de tiempo, y eso se modela con probabilidad, ahí aparece de manera prácticamente natural una matriz de probabilidad. Y las entradas, cada componente es una probabilidad condicional. La probabilidad de que algo que algo ocurra o que algo ya se dio. O la probabilidad de que algo sea de una forma en este periodo, dado que en el anterior era de otra forma. Entonces son probabilidades condicionales. Y los periodos de tiempo, pues, pueden ser años, días, meses, segundos, semanas, pues eso depende del problema. Por ahora, hablemos solamente de las cadenas como tal, sin pensar pues en la aplicación, porque hay que ir en orden, ¿no? No podemos empezar directamente con la aplicación si no tenemos clara la teoría, pues, de la formación y estructura de las cadenas. Bueno, entonces aquí pues una matriz ahí de 2 por 2, algo sencillo. Ustedes pueden verificar pues fácilmente que es de probabilidad por columnas, ¿no? Cada columna obviamente suma 1. Y estoy también inventándome acá pues un vector P sub 0, columna, ¿no? Pues obviamente suma 1, ¿no? Es un vector de probabilidad. Entonces simplemente quiero ver pues como un poquito aquí como de la cadena. Entonces bueno, vamos a practicar un poco aquí. Bueno, para esta parte pues nunca me ha gustado usar Python porque pues ustedes saben que ingresar matrices no es tan directo como en MATLAB, ¿no? Toca cargar librerías y poner muchas cosas. Acá se ingresan pues directamente las matrices sin tanto preámbulo. Bueno, y de hecho pues MATLAB es mucho más rápido para hacer cálculos matriciales, ¿no? La librería NumPy pues es un poquito lenta para hacer ciertos cálculos. Bueno, ya estoy compartiendo aquí, sí. Bueno, entonces voy a tomar la misma matriz que les mostré acá en el ejemplo, es .94.12. Eh, entonces ahí está por columnas, ¿no? No olviden la verificación, ¿no? Pues no nos confiemos, ¿no? A veces uno lee mal los decimales, pongamos acá sumatoria de A, y si ponemos sumatoria de A, pues me suma columnas, ¿no? Debería darme 1, 1, ahí está bien, ¿no? Pues, y cuando es probabilidad por fila se pone a transpuesta, ¿no? La comilla esa que está por allá con el signo de interrogación. Listo, entonces ahora sí, el vector, bueno, P sub 0, que ahí estamos planteando, es 35.65. Bueno, vector columna, toca con punto y coma, listo. Y listo. Y empezamos a construir la cadena, ¿no? Pues ya sabemos cómo es que funciona eso. Bueno, eso pues obviamente se puede programar automáticamente para que me genere una matriz con toda la cadena, ¿no? Pero pues voy a hacerle así manualmente uno por uno. Eh, entonces P sub 1 sería A a la 1 por P sub 0, ¿no? Ahí tengo pues el vector P sub 1. Cambió un poco, ¿no? O sea, pasó de esto a esto. Podemos interpretar como un cambio de situación, ¿no? En un periodo de tiempo era 35%, 65%, y en el siguiente periodo de tiempo la cosa cambió, ¿no? 40.7%, 59.3%, no se puede pensar así, entonces, y vamos a ver qué pasa después, ¿no? P sub 2 sería A a la 2 por P sub 0, y miren, ¿no? Pues va cambiando, ¿no? Así, el siguiente vector, y puedo quedarme aquí, pues, toda la vida haciendo esto, ¿no? O sea, lo importante es ver que estoy generando una cadena. Y además, si ustedes empiezan a analizar los vectores, bueno, empiezo con P sub 6. Ustedes pueden empezar a notar lo más importante en las cadenas de Markov, es si hay convergencia o no. O sea, si al final estamos llegando a un valor estable o no, o la cadena pues es completamente aleatoria, pues no digamos aleatoria, desordenada, como que no tiene pues un patrón al que al final se ajuste.
Mire que aquí está cambiando más o menos de una manera organizada, ¿no? Bueno, va a llegar hasta aquí nada más, listo. Hasta P sub 9. Entonces la pregunta es esa, ¿esto para dónde va, no? ¿Para dónde va esta secuencia? ¿Esto va a terminar dando un valor estable o esto termina pues siendo como algo cíclico, desordenado, pues, o cómo es la cosa aquí, ¿no? Entonces, bueno, voy a copiar aquí algunos, bueno, creo que de pronto me conviene más bien mejor ver esto así como en una sola matriz, a ver. Bueno, espero que estén todos ahí, de pronto sí los generé todos, no sé. Bueno, ahí están todos, ¿no? Eh, Ahí tenemos un pedacito de la cadena. A ver si de pronto me la tomo así, listo, ahí, la quería ver así. Ahí tenemos pues un pedacito de la cadena nada más. Para esto de las cadenas de Markov hay que manejarlo en los dos niveles, ¿no? Pues hacer los códigos, pues es algo muy simple, se puede manejar pues prácticamente a punta de comandos, y también la teoría. No nos podemos quedar solamente en la parte computacional porque a veces la información que nos da, las tablas que nos muestra los resultados nos pueden engañar. Uno a veces ve una tabla, una secuencia de vectores y uno puede creer una cosa, pero en realidad está pasando otra. Eso pues eso es normal, ¿no? Entonces, para no dejarnos engañar por la evidencia numérica, a veces es mejor pues conocer como algo de teoría. Bueno, aquí hay pues un pedazo de la cadena, ya sabemos qué es esto, ¿no? Este sería pues el vector P sub 0, aquí tenemos el vector P sub 1, bueno. Así pues como con una observación muy rápida, muy informal, yo podría arriesgarme a decir que sí hay como una convergencia, ¿no? Que esa cadena como que sí va para alguna parte en concreto, ¿no? Yo digo, bueno, esto como que sí, yo veo que va para algún lado. Eh, pues bueno, aquí pongamos, este es P sub 0, este es P sub 1, bueno, P sub 2, 3, 4, 5, 6. Llegamos hasta P sub 9, bueno. Voy a continuar con la cadena, a ver para dónde va esto, si es que de verdad llega pues a algún lugar donde ya se queda como estable y no cambia más, si así hay convergencia. Voy a adelantarme mucho más, aquí puedo adelantarme pues en cualquier, a donde quiera, ¿no? Porque no es algo recursivo. O sea, recursivo es que si yo quiero llegar al término 1000, estoy obligado a construir cada uno de los términos anteriores al 1000, ¿no? Pero eso es directo. Si yo quiero conocer el vector 1000, lo conozco directamente sin necesidad de conocer los anteriores, ¿no? O sea, es de algo directo, no es recursivo. Hay cadenas que son recursivas, y esta afortunadamente no es así, no es el caso. Si quiero conocer un vector, no necesito conocer los anteriores. Uno hace toda la cadena para analizar la secuencia y para analizar la velocidad de la convergencia, en caso de que haya convergencia, ¿no? Pero si uno quiere conocer un vector, uno lo conoce directamente. ¿Por qué me tomo el trabajo de hacer la cadena? Pues lo que les dije, ¿no? Porque tenemos que analizar si hay convergencia, eso se analiza con toda la cadena, viendo los vectores consecutivos, bueno, qué está ocurriendo, ya sé que hablamos de eso. Voy a saltarme aquí como al vector, a ver, me quedé en el 9, no sé, el vector 20, entonces P sub 20 sería, pues ya sabemos que sería, la 20 por P sub 0 y seguimos así, ¿no? El vector 21, no, la 21 por P sub 0, el vector 22, bueno, ahí estamos, pues como ya, 23. Miren que ya cada vez se están dando valores como más estables, más quietos, ¿no? Bueno, aquí empecé desde el 20, entonces, bueno, nuevamente quiero ver esto como en una sola lista para...
Bueno, llega hasta el 25. Ahí está, ¿no? Viendo la cadena más adelante nos damos cuenta que en efecto sí hay una convergencia, pero bueno, insisto, esto que estoy haciendo aquí es meramente experimental, es algo muy informal. Muchas veces esta información nos puede engañar. O sea, uno cree que hay una convergencia, uno cree que esto va para algún punto, pero más adelante la cadena puede tener un cambio y como que no se va para donde uno cree que va. O muchas veces hay una convergencia, pero es exageradamente lenta. Para llegar al vector final donde la cadena se queda estable, hace falta, no sé, 5.000 o 10.000 vectores o más. En este caso, pues la convergencia es muy rápida. Miren, vamos en el vector 25 de la cadena y miren que ya prácticamente como que ya estamos estables, ¿no? 0.664, aquí como que es casi lo mismo, ¿no? Como que al menos, miren, ya es estable a 3 decimales, miren, a 3 decimales como que ya se estabilizó, ¿no? Ya cambiar es como el cuarto decimal, o sea, ya tenemos un nivel pues muy bueno de precisión. Aquí tenemos otro pedazo de la cadena. Bueno, esto es lo que ustedes van a estar haciendo en el código que sigue, en el siguiente trabajo práctico del 10%. Y lo van a hacer con matrices aleatorias de probabilidad, que ya les voy a explicar pues cómo las van a sacar. Bueno, aquí estamos en el vector de sus 20. Bueno, ahora sí, como yo ya estoy sospechando que hay una tendencia que esto sí va para alguna parte en concreto, voy a exagerar y me voy a saltar. Voy a, no sé, puede ser el vector 200, voy a exagerar un poco aquí. Entonces llegó el vector 200 de la cadena, pues sería simplemente a elevado a la 200 por el vector p sub 0. Y voy a ver cuál es el siguiente, el vector 201. Sería a elevado a la 201, 100. O sea, ya a ese nivel, ya los vectores son prácticamente iguales, ¿no? Bueno, iguales al menos hasta el cuarto decimal, ¿no? Hasta lo que me está mostrando MATLAB en ese momento, ¿no? Pero si yo de pronto le muestro pues el formato largo y los comparo, pues a ver si qué tan parecidos son en realidad, ¿no? Pues miren, ¿no? Son mucho más parecidos de lo que esperábamos, ¿no? Son iguales hasta la cantidad de decimales que puede mostrar MATLAB en ese momento, ¿no? O sea, el vector P200 y el vector P201 son iguales, ¿no? Ojo, son iguales hasta el nivel de decimales que estoy mostrando. Pero en realidad sí difieren. ¿Pero dónde difieren? Bueno, mucho más adelante en decimales que yo no puedo ver. ¿Uno cómo hace para saber qué tan diferentes son? Recuerden, la norma. La norma de la diferencia me permite dar eso. Entonces, si yo quiero ver qué tan diferentes son, yo digo, bueno, voy a medir la norma de la diferencia. ¿Diferencia cómo? Como lo quieran hacer. P200 menos P201 o P201 menos P200. Voy a hacerlo así, como P200 menos P201. Eso no afecta pues el resultado. Y recuerden que si no pongo nada es porque es norma 2, que es la norma euclidia. Y geométricamente equivale a la distancia de los puntos. Geométricamente es qué distancia hay entre este punto y este punto. Eso me tiene que dar a e a la menos 5, una cosa chiquitica. Bueno, me está diciendo que da 0, pero eso es un 0 pues falso. En realidad eso no es 0. O sea, eso puede ser 10 a la menos 20, 10 a la menos 30, pero es tan pequeño que me lo confunde con el 0. Y eso ocurre cuando son cosas por allá del orden de 10 a la menos 50, pues cosas súper pequeñas. Entonces de eso se trata. De eso se trata. Ir construyendo una cadena, ir comparando dos vectores consecutivos, cuál es pues como su diferencia real, y eso cada vez debe ser más pequeño. Voy a comparar los vectores 20 y 21. Esa es la distancia entre ellos, 0,001. Puedo comparar a los vectores 24 y 25, creo que llega hasta 25. ¿Sí?
Ahora es algo del orden de 10 a la menos 4, ¿no? Algo mucho más pequeño. Entonces, bueno, es sencillo lo que ustedes van a hacer. Tiene que ver con eso, construir una cadena hasta cierto valor que está determinado por la norma. Vamos a construirla hasta que la norma de la diferencia de dos vectores consecutivos sea más pequeña que 10 a la menos 20, pues, o 10 a la menos 10, algo así. Ya enseguida vamos a definir bien eso. Entonces, en la práctica, la parte de las cadenas es simple, pero pues hay teoría de fondo que uno debe conocer. Este es como el estado final de la cadena. Es el estado final. Vamos a ver que matemáticamente uno puede llegar a ese estado de un solo golpe. O sea, si uno aplica teoría de valores y vectores propios, yo puedo llegar directamente desde este hasta este. Bueno, entonces uno dice, ¿para qué hacer toda la cadena si yo puedo llegar de un solo golpe utilizando teoría, ¿no? Pues bueno, es importante conocer los dos métodos. La teoría matemática, que estamos repasándola aquí, cosas de valores y vectores propios, y también la parte pues de los códigos, ¿no? Y hacer la cadenita pues y ver más o menos en qué punto ya como que se queda estable, ¿no? ¿Por qué es importante hacer la cadena? Porque en la práctica, si se está analizando pues cualquier caso medianamente real, no interesa solamente saber cuál es el estado final, también nos interesa saber cuánto se tarda en llegar a ese estado. Porque es posible que el estado final se alcance después de 1000 vectores o se alcance después de 5 vectores. O sea, uno quiere saber qué tan rápido converge al estado final, qué tan rápido llega allá. A corto o a largo plazo, qué tan cerca estamos del estado final. Y eso se consigue con el código que van a hacer ustedes. Vamos a hacer la cadena y pues a medir ahí en qué momento ya se está llegando a cierto nivel de tolerancia, a cierto nivel pues sí, de proximidad del estado final. Que generalmente son tolerancias como de 10 a la menos 8, 10 a la menos 10, eso es. Ya se considera que uno está pues prácticamente donde debe llegar. De ahí para adelante lo que sí que es prácticamente igual, repetido. Bueno, aquí uno queda pues como con una curiosidad y es, ¿qué pasaría si de pronto a mí se me ocurre cambiar, digamos, el vector estado inicial? O sea, yo tengo una matriz fija y con esa matriz fija estoy construyendo un vector, digamos, una cadena, ¿no? O sea, yo empecé en este vector, punto 35, punto 65, y bueno, la construí multiplicando por la matriz y después de mucho tiempo, después de muchos vectores, terminé por aquí, inicial, final. La pregunta es, si a mí de pronto se me ocurre cambiar el estado inicial, ¿será que la cadena termina aquí o termina en otra parte? Bueno, la respuesta es depende. Eso depende de la matriz, depende del caso, pero nada más por curiosidad les voy a mostrar qué pasa aquí. Yo creo que aquí estamos condenados a llegar al mismo estado final. Vamos a experimentar esto. Bueno, borremos aquí todo esto. Esa matriz la voy a conservar así. Bueno, no quiero ver tantos decimales. Creo que así me serviría. A ver. Sí, así está bien. Bueno, o de pronto con largo, pero que los ceros no los muestre. Sí, así está bien. Si hay más decimales los muestra, pero no muestra los ceros, pues por allá. O sea, la idea es que no muestre estos ceros que no necesito, que no me dan. O sea, esos no son, como se dice, cifras significativas, ¿no? Hasta aquí llegaría pues la parte significativa.
Este formato pues muestra solamente como la parte significativa. Eh, Voy a empezar con otro vector estado inicial. Voy a tomar un extremo, por ejemplo 0.99, 0.01. Bueno, voy a verificar igual que se sume 1, ¿no? No se confíen, verifiquen todo, listo. Si es un vector de probabilidad. Y lo mismo, voy a construir la cadena. Entonces empiezo. Sería entonces, el vector siguiente sería A multiplicado por P sub 0. Y aquí para hacer pues como una especie de paso recursivo, puedo decir que es A multiplicado por el vector anterior que se llama ANS por defecto, ¿no? Y aquí pues ya puedo hacer el paso recursivo, ¿no? Miren, cada que hago una ejecución, miren que me da un nuevo vector. Y estoy haciendo la cadena uno por uno, ¿no? Pues aquí por defecto el anterior se llama ANS y ANS lo multiplico por A, entonces estoy haciendo la cadena. Así funciona la cadena, ¿no? Uno puede multiplicar por potencias de A o por el anterior, o sea, el anterior por A. ¿Cómo se calcula P sub 4? Es multiplicar A por P sub 3 o A a la 3 por P sub 0. Ahí seguimos con la cadena. Bueno, si ustedes se fijan, creo que estamos condenados a llegar al mismo punto, ¿no? Miren dónde voy, 0.66, bueno, voy para allá, estoy condenado a llegar al mismo punto. Esta matriz tiene esa particularidad, esa característica. Acostumbrémonos a eso. La cadena depende, en teoría, de dos cosas, ¿no? De la matriz y el estado inicial. Pero hay algunas matrices que son muy particulares, de hecho no son tan particulares, de hecho eso es común, de hecho eso es un caso común. Hay algunas matrices que no importa cuál sea el estado inicial, construyen la cadena y siempre las llevan a un mismo estado final. Miren que aquí empecé en un lugar muy diferente, pero cuando fui construyendo la cadena, miren, empecé, bueno, mucho más arriba. Miren dónde empecé, punto 99.01. Y fui construyendo la cadena poco a poco, paso por paso, y miren dónde voy terminando. Punto 66.33, lo mismo que había pasado antes. Entonces, acostumbrémonos a eso. En teoría, la cadena depende de dos ingredientes, pero muchas veces depende solamente de uno, que es la matriz. Hay casos donde sí depende del segundo, que es el vector, pero, o sea, en realidad, la matriz es la que define eso. La matriz es la que define si el estado final depende del inicial o el estado final no depende del inicial. En este caso, no. No importa cuál sea el estado inicial. Si yo hago la cadena, estoy condenado a llegar aquí. O sea, no tengo opciones. Pero para otras matrices sí puede ocurrir eso, que dependiendo del estado inicial, pues se llega a diferentes estados finales. O sea, aquí estamos viendo la teoría de una manera un poco informal. Ver esto en riguroso como que pues, es inútil. Y uno se pierde pues como en el formalismo y no entiende lo que hay en el fondo, ¿no? Una cadena pues es una secuencia de vectores de probabilidad que modela un problema, una situación que se quiere analizar. Y se quiere saber qué pasa con eso al futuro, ¿no? Cómo va a estar la distribución de eso en el futuro. Y más o menos esa es la idea. Matriz, vector de probabilidad, pues si queremos saber qué pasa, es posible que el vector final depende del inicial o es posible que no. Bueno, esa teoría, dependiendo pues como del libro que uno vaya a estudiar esto, la pueden complicar más de la cuenta. Y en realidad pues la clasificación de las cadenas es un poco extensa. Se dividen pues en grupos y cada grupo se divide como en otros subgrupos. No voy pues, a darle como mucha importancia a la clasificación. Nos podríamos quedar aquí una clase solamente hablando de eso. Voy a hacer una clasificación simple. La clasificación principal, vamos a decir que pueden ser cadenas homogéneas o no homogéneas. ¿Qué es homogénea y qué es no homogénea? Bueno, homogénea es lo que acabamos de ver, que está generada, que está producida por una única matriz.
O sea, para pasar de un vector al siguiente se multiplica por una matriz y al siguiente por la misma matriz. Eso es una cadena homogénea. Aquí entramos nuevamente con toda la parte que les había dicho, ¿no? De si es un modelo determinista, un modelo probabilista, bueno, todo eso. Si fuéramos a hablar en serio, analizando la situación con todos los casos, pues, con todo el rigor del caso, las cadenas siempre serían no homogéneas. O sea, porque para pasar de un vector al siguiente, la matriz puede cambiar ligeramente. Muy poco, pero podría cambiar. Entonces, una cadena no homogénea es la que es producida en cada paso por una matriz diferente. Mire, ¿qué pasó aquí, no? Pues, para pasar de P0 a P1 multiplicamos por A. Para pasar de P1 a P2 multiplicamos otra vez por A. Para pasar de P2 a P3 multiplicamos por la misma A. Pero en realidad, esta matriz y esta son ligeramente diferentes. Puede ser que la diferencia sea una componente en una milésima, pero bueno, son diferentes. Entonces, pues, en realidad serían no homogéneas, pero aquí, pues, podemos suponer que son homogéneas, ¿no? Y las que vamos a estudiar son homogéneas. Entonces, bueno, pues, es bueno saber eso, ¿no? Es bueno saber eso. Una cadena no homogénea. Hay una matriz diferente para cada par de estados o vectores consecutivos. Para pasar del estado K más 1, perdón, para pasar del estado K al estado K más 1 hay una matriz A sub K. En las homogéneas, A sub K siempre es igual a una constante matriz A, una matriz constante A. Esta A sub K es posible que difiera muy poco, ¿no? Pero pues puede haber ahí una ligera diferencia y pues se considera diferente, bueno, pero vamos a estudiar es esto, las homogéneas. Así no sea homogénea, se puede modelar, se puede trabajar como una homogénea, pues se puede suponer que la matriz es constante, así vaya cambiando ligeramente. Bueno, dentro de las homogéneas se pueden clasificar en dos grupos principales. Estamos hablando de las cadenas, ¿no? De las cadenas. Convergentes y no convergentes, o convergentes y divergentes. La cadena que acabamos de ver es una cadena homogénea convergente. Está producida por una única matriz y pues hay una convergencia, ¿no? Finalmente se estabiliza y llega a un vector fijo y ya no cambia más. Y de hecho, esas son las que modelan problemas, pues digamos, medianamente reales, ¿no? O las que se pueden aplicar para tratar de modelar problemas. ¿Qué tan preciso es el resultado? Dependiendo de qué tan precisas sean las hipótesis iniciales, ¿no? O sea, el modelo como tal, pues en teoría es perfecto, ¿no? El problema es que que se lo alimente con datos falsos, ¿no? Pues obviamente si se alimenta con datos falsos, pues el resultado es falso, ¿no? Pero pues en teoría es perfecto el modelo, ¿no? Si los datos de entrada son perfectos, pues el resultado se supone que es exacto, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. El error está en los datos de entrada o en las suposiciones, ¿no? Pero el modelo como tal, pues es un modelo ya, que funciona en teoría, pues de manera perfecta. Bueno, entonces estudiaremos las cadenas homogéneas y la matriz asociada a esa cadena, vamos a denominar la matriz de transición o matriz de cambio de estado. Y aquí, como les dije, vamos pues a partir en dos grupos, ¿no? En convergentes y en no convergentes. O pues ya saben que no convergente es divergente, ¿no? Convergente y divergente. Pues, solamente que aquí quise hacer referencia a que es lo contrario, ¿no? Convergente, no convergente, pero acá también se puede poner pues divergentes. Esto es un formalismo, pero igual me gusta hacer las cosas bien, ¿no? Ya sabemos lo que es convergente, ¿no? Una cadena convergente es exactamente la que vimos aquí. Esta secuencia de vectores, miren que poco a poco, lentamente, va tomando un valor fijo, ¿no? Miren cómo va cambiando, ¿no? Punto 66, punto 33, y miren que prácticamente eso como que va quedándose fijo, ¿no? ¿Cómo se define eso rigurosamente? Eso de ser convergente, pues existe un vector estado final, que en este caso es este, de tal manera que al ir midiendo la diferencia con cada vector, recuerden que la diferencia es norma de la diferencia. Cuando digo diferencia me refiero a eso, norma de la diferencia.
La diferencia entre estos dos, la diferencia entre estos dos, la diferencia entre estos dos, la diferencia entre estos dos es cada vez más pequeña. Tan pequeña que al final es cero, ¿no? Esa es una forma de medirla. Otra forma es ir midiendo la diferencia de dos vectores consecutivos. La diferencia entre estos dos, la diferencia entre estos dos, la diferencia entre estos dos, la diferencia entre estos dos. Así. Si en cualquier forma eso tiende a cero, se dice que es una cadena convergente. La que vamos a aplicar realmente es la diferencia de vectores consecutivos, porque en realidad nosotros no sabemos a dónde vamos a llegar. O sea, vamos construyendo la cadena y según lo que tengamos construido vamos midiendo este con el anterior, este con el anterior, así. Y cuando se haya llegado a cierto nivel pues, de cercanía, no, norma de la diferencia, pues vamos a decir que ya, que paramos, que ya terminamos. Y pues rigurosamente, así se dice, ¿no? Pues la norma de la diferencia, norma K, ¿cuál norma K? Pues puede ser norma 1, norma 2, norma 3, norma infinito, bueno, tiende a cero. Significa que los vectores son cada vez más parecidos al final, al vector final. Y pues, caso contrario, ¿no? Se dice que es no convergente si eso no ocurre. Si no existe un vector estable al final, ¿no? Si la cadena se va a quedar pues como variando, ¿no? Y variando y variando y no se estabiliza. Es una cadena no convergente pues o divergente. Bueno, acá ya les tenía pues un ejemplo como preparado. Vamos a ver los resultados, ya ustedes me van a creer pues los datos que les mostraré aquí porque ya los hice hace unos minutos. Eh, y con esto vamos pues, a ir formalizando la parte de las cadenas convergentes. Bueno, parecido al anterior, pero no es el mismo. Me parece un poco. La primera columna es diferente de lo que trabajamos antes, ¿no? Es lo mismo, ya sabemos. Aquí por ahora estoy trabajando con ejemplos pequeños para entender bien los datos y ya después trabajamos pues, cualquier tamaño de matriz. Bueno, una matriz de probabilidad por columnas. Lo que estoy haciendo es construir dos cadenas diferentes, empezando en dos puntos iniciales diferentes, dos vectores iniciales diferentes. Obviamente, ¿no? Cada uno es generado por la misma matriz. Y si ustedes se fijan, estamos llegando al mismo lugar. Aquí se empezó con este vector P sub 0, punto 3.7. Estoy mostrando algunos vectores particulares, ¿no? O sea, el vector P sub 5, el vector P sub 20, el vector 50 y el vector 100. O sea, no hace falta mostrar toda la cadena, unos vectores pues como particulares. Y lo que observamos es que, bueno, terminamos en este vector. Y este vector, pues, visto en fracciones, es 12 y 7 5 y 7. Ahora, si a mí se me ocurre empezar en el vector 0, 1, y lo mismo, ¿no? Empiezo a hacer la cadena, vector por vector, bueno, me doy cuenta que llego al mismo punto. O sea, estaba condenado a llegar aquí. Y puedo quedarme toda la noche así. Ustedes pueden experimentar, ¿no? Pues ingresan esta matriz, se pueden inventar ustedes cualquier vector de probabilidad y empiezan a hacer la cadena. Y estamos condenados a llegar a esto. O sea, no tenemos más opciones. Siempre va a apuntar hacia allá. Entonces, aquí es donde es importante la teoría, ¿no? Porque uno siempre queda con la 1 y dice, bueno, pero ¿será que realmente siempre me lleva allá? ¿O si existe algún vector o algunos vectores que al tomarlos como inicial me lleva a otra parte? ¿O cómo sabe uno qué va a pasar, no? O sea, ¿cómo sé yo qué es lo que va a ocurrir? Por eso he hecho como tanto énfasis en la teoría. Uno no puede depender solamente pues como de los resultados numéricos, ¿no? Eso pues da información falsa. Bueno,
En este caso, pues las dos cadenas convergen al mismo lugar, que es 12 y 7, 5 y 17, y en realidad no importa el vector inicial, siempre la convergencia se da al mismo estado final. O sea, para cualquier estado inicial, la cadena de Markov, el proceso Markov siempre va a llegar a este estado final. ¿Siempre ocurre eso? Pues no siempre. Aquí les tengo preparado otro ejemplo. Ese sí quiero que lo veamos en MATLAB. Y lo mismo. Vamos a construir diferentes cadenas con diferentes estados iniciales. Bueno, estoy tratando de pegar esto. Me dañó el mouse. Voy a mostrarles aquí entonces dos cadenas diferentes o tres cadenas diferentes para esa misma matriz. Bueno, ahora sí ya podemos limpiar todo esto. Bueno, la matriz es por filas 1, 0, 0, después 0, 1 y 1. Y después 0, 1 medio 0. Como siempre, pues aunque ahí es obvio, ¿no? Pero igual hagamos la sumatoria de columnas, ¿no? Pues la sumatoria de columnas da 1, ya. Es una matriz de probabilidad por columnas. Voy a construir una cadena y voy a empezar aquí con el vector 0, 1, 0. 0, 1, 0. A ver qué pasa. Les voy a decir que mi vector de probabilidad inicial sería 0, 1, 0. Listo. Empecemos. Voy a hacerlo así como paso por paso, a ver qué ocurre. Voy a hacerlo como con un paso recursivo. Entonces el vector siguiente sería A por P sub 0 y aquí pues hacemos el paso recursivo, ¿no? Aquí decimos que es A por el anterior, ¿no? Por ANS. Ya. Bien. Pues miren. Primer vector de la cadena. Segundo vector. Tercer vector de la cadena. Voy a continuar para ver esto a dónde me lleva. Entonces sigo con el paso recursivo aquí. Creo que llegamos muy rápido, ¿no? Aquí la convergencia fue bastante rápida. Miren que ya esos vectores pues son muy similares entre sí, ¿no? Este con este pues es bastante similar. Continúo, ¿no? Así. Miren que me llevó a ese vector. 0 arriba, segunda componente punto 6666 periódico, tercera componente punto 3333 periódico. Así que por ese lado. Bueno, acá les tengo pues algunos vectores de la cadena, pues no todos, pero nada más como algunos para resaltar que estamos tomando es una cadena. Bueno, pegó lo que no era. Listo. O sea, aquí tengo algunos vectores de los que les mostré hace un momento. Aquí pues tomé el vector P sub 5, bueno, que hay en esto. El vector P sub 20. Hasta el vector 50 y miren que llegamos a esto, ¿no? 0 arriba, punto 666. Ya saben que este 3, ese z acá es una aproximación, ¿no? Y esto pues en fracciones sería 0, 2 tercios, 1 tercio. O sea, para este vector inicial, la cadena nos lleva a este estado final. 0, 2 tercios, 1 tercio. Entonces ahora digo, bueno, a mí se me ocurre ahora empezar en otra parte. A ver qué pasa. A ver si me lleva al mismo lugar o me lleva pues a un lugar diferente. Vamos a analizar eso.
Bueno, no puedo borrar A, pues borremos... Bueno, de hecho no hace falta, bueno, borrar el último y borrar P sub 0. Que me queda solamente A. Y ahora sí voy a definir un nuevo P sub 0. En este caso, la distribución que va a tomar es 80-20. Punto 8.2 y abajo 0. Y lo mismo. Obviamente, pues es un vector de probabilidad, ya sabemos por qué, suma 1, componentes no negativas. Voy a empezar a construir la cadena. La voy a hacer así, pues, paso por paso, como con un paso recursivo. Entonces, el siguiente vector sería A por P sub 0, y aquí sería A por el vector anterior, que por defecto siempre lo va a llamar ANS. Entonces, aquí, pues, puedo ir ejecutando esto. Miren, ¿no? Aquí tengo tres vectores, ¿no? El vector 0, este sería el vector 1, y este el vector 2. Vamos a ver para dónde nos lleva. Continúo con la parte recursiva. Bueno, vean que me está llevando a un lugar diferente, ¿no? Ahora como que vamos para otra parte. Un lugar muy diferente al que llegamos hace unos minutos. Eso es muy normal, ya vamos a ver por qué. O sea, eh, por qué la matriz anterior nos lleva siempre a un mismo punto y por qué esta matriz nos lleva a diferentes vectores, dependiendo del inicial. Entonces aquí tengo pues ya como eh, seleccionados algunos vectores de la cadena. Lo importante es entender lo que hay en el fondo, ¿no? Esa matriz lleva a diferentes lugares. La otra matriz siempre nos lleva al mismo lugar. Puedo quedarme así todo el día, toda la noche y ir viendo cuáles vectores me llevan a cuál lugar. Es posible encontrar un grupo de vectores iniciales que sean llevados a este vector final y otro grupo de vectores iniciales que sean llevados a este vector final y otro grupo que se ha llevado a otra parte. Bueno, no voy a perderle tiempo a eso, pero la idea está clara, ¿no? Algunas matrices siempre llevan al mismo lugar, otras matrices llevan a diferentes lugares. Y uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene la matriz del ejemplo anterior y qué tiene esta matriz para que su comportamiento en las cadenas sea diferente? La importancia de saber teoría, valores y vectores propios. Esa será la respuesta. Primero pongo pues como la observación que es evidente, ¿no? Cada cadena converge en un lugar diferente. Bueno, dentro de las aplicaciones, las que más interesan, las que más gustan, son las convergentes. No importa si es convergente que siempre lleva a un mismo lugar o convergente que lleva a lugares diferentes, pero siempre queremos cadenas de Markov homogéneas convergentes. Obviamente no siempre tendremos eso, pero eso es lo que uno busca, ¿no? Porque esas son las que permiten tomar decisiones. O bueno, tratar, pues como es, tomar cierta decisión ahí basados en cierta evidencia, ¿no? Pero como les dije, el problema es que muchas veces las suposiciones iniciales son falsas, ¿no? O son así como pues arbitrarias, ¿no? Supongamos que pasa esto, pues, y a veces eso no pasa, ¿no? Y ya pues se alimenta el modelo con datos falsos y bueno, pues, pero al menos en teoría el modelo es perfecto, ¿no? Se construye una secuencia convergente y pues se trata de medir qué tan rápido se llega al final. Si estamos hablando de un país, bueno, de Colombia o cualquier país, cualquier modelo que involucre datos poblacionales empieza mal, ¿no? Empieza siendo falso, ¿no? Porque los datos poblacionales pues nunca son exactos, ¿no?
cualquier censo tiene un error muy grande, ¿no? En especial el último censo en Colombia, ¿no? Ese censo fue un desastre, ¿no? Muchas poblaciones supuestamente disminuyeron, ¿no? Por ejemplo, Cali, supuestamente Cali disminuyó el número de habitantes, ¿no? Es una cosa absurda, ¿no? Y después sacaron otras cuentas ahí y le sumaron otros, bueno. Eso es el problema con estas cadenas de Markov, que se alimentan con datos falsos. Ahora sí, para ir terminando pues como con la teoría, vamos a ver un ejemplo de una cadena divergente, o sea, una matriz que produce cadenas divergentes. Vea, ustedes pueden comprobar fácilmente esto. No, antes de seguir, creo que es momento de explicar. Yo les había dicho que iba a resolver la pregunta, ¿no? Y primero resolvamos la pregunta y ya después continuamos. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué esta cadena nos lleva siempre a un mismo lugar? Perdón, ¿por qué esa matriz produce cadenas que convergen siempre a un mismo lugar? ¿Y por qué esta matriz produce cadenas que convergen a diferentes lugares? Entonces, ustedes me van a dar la respuesta, les voy a mostrar la evidencia y ustedes me van a decir qué fue lo que pasó. Ya saben que aquí pues no vamos a hacer ninguna prueba rigurosa, ¿no? Aquí lo importante es entender la idea de fondo, el concepto y saber cómo aplicarlo. No vamos a hacer aquí pues pruebas rigurosas de los resultados, ¿no? Bueno, esa es la matriz, es la última. Voy a llamar B a la matriz anterior. Y la matriz anterior, bueno, era, se me perdió por aquí, bueno, punto 95.12. Y aquí 0.05, 0.68, para que pues sea probabilidad, ¿no? Igual verifiquemos, sí. Entonces ahí están A y B. Entonces, esta es de las que produce siempre un mismo estado final sin importar el inicial. Y esta es de las que produce diferentes estados finales que sí dependen del estado inicial. La respuesta es esta. Vamos a calcular la lista de valores propios de cada una. Recuerden que este comando hace eso. EIC de A me da la lista de valores propios de A y EIC de B me da la lista de valores propios de B. ¿Qué notan ustedes en ese par de listas de valores propios? Muy buenos observadores, ¿no? Ahí está la respuesta. Es cuestión pues como identificarla. ¿Qué tiene una que no tiene la otra en la lista de valores propios? Si recuerdan lo de las multiplicidades, miren, la matriz A tiene el 1 repetido 2 veces. O sea, ya sabemos que por teoría ese 1 tiene que aparecer ahí en esa lista. Eso es un teorema. Pero lo tiene 2 veces. O sea, nadie dijo que apareció una vez. Aparece al menos una vez. Apareció 2 veces. Y en la matriz B, el 1 apareció una vez. Entonces, ¿qué pasa? Si en la matriz el 1 tiene multiplicidad mayor o igual que 2, el comportamiento es el que les mostré. La matriz nos lleva a diferentes lugares dependiendo del inicial. Es posible que dos vectores sean llevados a un mismo lugar, pero no siempre ocurrirá eso. Siempre podremos encontrar vectores diferentes que son llevados a diferente estado final, diferente vector final. Pero si la matriz tiene este comportamiento y lambda igual a 1 aparece una vez en la lista, entonces ¿qué pasa? Pues estamos seguros, estamos tranquilos, no importa cuál sea el estado inicial, sabremos que estamos condenados, ¿no?, a llegar siempre al mismo estado final. El estado final es único. Entonces miren que es muy sencillo, ¿no? Es demasiado fácil. Todo depende de la multiplicidad del lambda igual a 1. Si es multiplicidad 1 o superior. Entonces, bueno, pongamos esa observación. Bueno, creo que voy a tomar aquí los pantallazos y ya ponemos la observación.
O sea, este es un resultado muy fuerte, pero pues quiero verlo como de manera informal. Y eso es lo importante, entender el comportamiento. Eh, Todo depende de la multiplicidad algebraica de lambda igual a 1. Voy a ponerlo como una observación, como una notica nada más. Así sea pues un resultado fuerte, interesante, que tiene pues demostración, pero no, aquí no hay tiempo de perdernos en formalismos inútiles, ¿no? Vamos a poner una nota. Vamos acá, lambda igual a 1 tiene, bueno, el valor propio. Recuerden que para ser precisos es mejor decir el término completo, multiplicidad algebraica, porque también se habla de multiplicidad geométrica, pues aunque eso no creo que lo usemos aquí, pero es bueno saber que hay dos tipos de multiplicidad, y aquí se habla de la algebraica. Y la algebraica simplemente es cuántas veces aparece repetido, 2 veces, 1 vez. Multiplicidad algebraica 2, multiplicidad algebraica 1, eso es todo. Entonces, si el valor propio grande igual a 1 tiene multiplicidad algebraica 1, entonces ocurre lo que ya sabemos. Bueno, voy a poner aquí generada. Ese estado es único, o sea, sin importar el vector inicial. Bueno, eso ya está dicho ahí de manera indirecta, pero igual lo quiero repetir. El estado final de toda cadena genera por A es único sin importar P sub 0. Ya lo comprobamos con un par de ejemplos, ¿no? O sea, eso no es la demostración, pero pues es una evidencia, ¿no? Que nos convence pues que el resultado es correcto, ¿no? Caso contrario, no se garantiza el resultado. Entonces, bueno, voy a aquí, para que me quede bien esto, voy a poner las dos matrices. Bueno, y la otra, pues, nos falló en ese sentido, ¿no? Apareció el valor propio 1 con multiplicidad 2. Y eso fue lo que originó que las cadenas llegaran a lugares diferentes. Miren que ya tenemos una buena combinación, ¿no? Conocemos teoría y sabemos cómo ejecutar esto, ¿no? Cómo construir las cadenas, cómo analizarlas, pues fácil, ¿no? Con MATLAB pues, esto es bastante fácil. Pero es importante saber teoría. No tener un resultado ahí que uno no interpreta bien o que uno no sabe por qué se está dando, ¿no? O ahí como que leyendo mal las cosas, no. Ya tenemos un resultado muy fuerte. Todo depende de la multiplicidad algebraica de lambda igual a 1.
Eso es importantísimo, porque según el caso, uno pues aplica un procedimiento o aplica otro. En el caso de no querer construir toda la cadena, y aquí es multiplicar el K2. Pero no olviden que ya en la práctica, cuando eso está modelando pues una situación medianamente real, siempre se hace la cadena. ¿Por qué? Porque se quiere ver qué tan rápida es la convergencia, o sea, qué tan rápido se llega al estado final. Si estamos hablando nada más de un problema matemático, teórico, pues uno dice, listo, yo tengo esta matriz, yo sé que para este vector llego a este otro vector final, más adelante vamos a ver que hay formas de hacer eso, o sea, sin necesidad de hacer la cadena. Yo podría economizarme toda esta parte. Yo podría economizarme todo esto solamente con resultados teóricos, pero pues ¿qué es lo que pasa? Que la información no es completa, ¿no? Porque lo que más interesa es la velocidad de convergencia, o sea, qué tan rápido se llega al estado final. Muchas veces en 4 o 5 pasos ya uno está muy cerca del estado final, dependiendo pues del rango que se elija, ¿no? Si queremos que sea una convergencia, pues si queremos estar a esta distancia, ¿no? 10 a la menos 3 o 10 a la menos 5 o 10 a la menos 6, ¿no? Muchas veces con muy pocos pasos se llega hasta, pues hasta esta cercanía, ¿no? Muy cerca del estado final, con 5 o 10 pasos. Esas son las cadenas buenas, ¿no? Que, de convergencia rápida, pero pues no siempre tendrá eso. Bueno, para terminar, pues como la parte, digamos, los resultados teóricos importantes antes de empezar a trabajar problemas aplicados, eh, vamos a ver pues aquí una cadena divergente, aunque bueno, estas no es que las vayamos a estudiar realmente, pero pues como por cultura general, ¿no? Hay que saber que existen y pues que eso podría ocurrir en algunos problemas. Vea, esta matriz, si ustedes la ven, es de probabilidad, no nadie discute eso. Es más, es doblemente estocástica. Probabilidad por filas, probabilidad por columnas. Doblemente estocástica. Yo voy a construir una cadena y se me ocurre poner este vector, punto 6, perdón, punto 4.6. Esa cadena nunca va a dar convergente, nunca va a dar una convergencia. Lo único que la matriz va a producir es un cambio de posiciones. Arriba, abajo, abajo, arriba. Eso es todo lo que la matriz va a hacer. O sea, si yo multiplico A por P sub 0, lo que va a hacer es que va a intercambiar estos dos. Entonces pasa del vector punto 6.4 al vector punto 4.6. Y si yo vuelvo a multiplicar, pues hace lo mismo, ¿no? Entonces técnicamente la cadena va a ser esto. La cadena va a ser punto 4.6 y después va a ser, lo pueden verificar ustedes, ¿no? Esto ni siquiera lo pienso mostrar porque pues es fácil, ustedes lo pueden ver. Espero que me crean, ¿no? Lo pueden verificar. Y así, el siguiente vector sería punto 4.6. Y me puedo quedar ahí todo el día, no toda la vida. Es clarísimo que aquí no hay convergencia, ¿no? Es una cadena que se queda bailando, bueno, eso se llama una cadena cíclica. Hay cadenas que son cíclicas así de un vector a otro, hay cadenas que son cíclicas después de 5 o 10 o más vectores. Bueno, hay una longitud de cada ciclo, como les digo, no tenemos realmente tiempo de ver tantos detalles, ¿no? Esa teoría, pues, nada más la clasificación es bastante extensa, hablando como de las cadenas cíclicas, pero bueno. eh, las importantes son las convergentes, homogéneas. No importa si es de este estilo o si es de este estilo. Lo importante es que sea convergente. Ahora sí, eh, para terminar, bueno, voy a mostrarles aquí algo curioso. Es lo mismo, es una matriz, un vector, hacer una cadena y pues ver cómo qué pasa. Yo les voy a mandar mañana pues como un
PDF ahí explicándoles exactamente lo que ustedes van a hacer, pero lo que voy a hacer ahora es más o menos lo que ustedes tienen que hacer. Es generar una matriz. La única diferencia es que ustedes la van a generar de manera aleatoria y de diferentes tamaños. De 3 de 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5, así yo les voy a decir pues qué tamaños van a generar. Bueno, no sé si ustedes están viendo toda la pantalla de MATLAB bien o de pronto la ven como yo la veo, que veo unas partes negras y no puedo visualizar bien aquí como todo el menú. Pero bueno, no importa por el momento. Voy a hacer aquí una matriz pues así de probabilidad por columnas, bueno, una cosa sencilla. Ah, pues fácilmente verificamos que esta matriz es de probabilidad por columnas, ¿no? Suma 1 cada columna. Voy a construir, voy a definir cualquier vector, ¿no? Vamos, por ejemplo, el vector B sub. Un vector inicial, P sub 0 igual, bueno, puede ser 0. Pongámosle 0.9, 0.1, pues obviamente es un vector probabilidad columna, ¿no? Lo que ustedes van a hacer es como medir la velocidad de convergencia. Vamos a hacer la cadena y en cada par de vectores consecutivos queremos ver qué tan cercanos son. Entonces, a ver, vea. Aquí pues voy a hacer pues como un pedacito del código. Para cualquier valor de k, ¿cómo son dos vectores consecutivos? Hay un vector que sería a elevado a la k por p sub 0. Es un vector, ¿no? ¿Y cuál sería el siguiente? El siguiente vector sería a elevado a la k más 1, ¿no? Por p sub 0. Bueno, aquí escribí p, es p sub 0, listo. O sea, miren que lo que yo tengo aquí es la diferencia de dos vectores consecutivos. El vector p sub k y el vector p sub k más 1. Voy a medir la norma de estos dos. La norma de la diferencia. No pongo nada, es norma 2, bueno, démosle norma 2, no hay problema. Listo. Y bueno, quiero mostrar, bueno, como una secuencia que me vaya mostrando la K, es el valor de K, en qué iteración vamos, y cómo va quedando pues la norma. Entonces voy a poner aquí, o sea, yo puedo poner K igual a 0. A elevado a la 0 se entiende como la matriz identidad. O sea, si yo tengo esta matriz A y yo elevo A a la 0, es la matriz identidad, ¿no? O sea, en matrices es lo mismo que en números, ¿no? Ustedes saben que todo número elevado a la 0 es el 1, ¿no? 5 a la 0 es 1, 20 a la 0 es 1. En matrices es lo mismo. Cualquier matriz elevada a la 0 es la matriz identidad, o sea que no hay problema en empezar desde k igual 0. O sea, puedo tener A elevado a la 0. A elevado a la 0 es la matriz identidad, y la identidad por p sub 0 pues es p sub 0. Entonces, bueno, defino k igual 0, y a ver, aquí entonces me tocaría dar como el avance, ¿no? K igual k más 1 para que vaya avanzando, bueno, y ya. Démosle cualquier nombre a esto. A ver, entonces ahí está. Lo primero que, bueno, también quiero, que no hace falta, pero quisiera ir como mostrando el vector resultante. El vector a la k por p sub 0. Bueno, multiplicar bien, listo. Quiero que lo vaya mostrando y muestre pues en qué iteración vamos y pues la norma que va hasta el momento. Nuevamente pongo esto desde k igual a 0 y arranquemos. Miren. Empezamos con este vector, ¿no? Esta es la iteración 0, ¿no? Pues el vector, ¿qué es lo que significa este punto 9?
Esa es la distancia entre P sub 0 y P sub 1. Y si yo voy avanzando, miren, este es el vector siguiente y esa es la distancia entre los dos vectores consecutivos. ¿Sí ven que es más pequeño? Va en P1, la distancia entre P1 y P2 es esta. Y sigo, ¿no? Así. Quiero que ustedes noten cómo este número va cambiando. ¿Qué es este número? Este número es la norma de la diferencia de dos vectores consecutivos. En este caso, la diferencia entre P4 y P5. K igual a 4 es la diferencia entre P4 y P5. 0.05. O sea, cada vez son más cercanos. Y continúo, ¿no? Continúo. Voy en el vector 14. Miren. Miren lo rápido de la convergencia. O sea, nada más en el vector 14, que es este, la diferencia de este con el siguiente es del orden de 10 a la menos 5. O sea, es una cosa supremamente pequeña. O sea, después de 14 vectores, después de solamente 14 vectores, ya hemos llegado a dos vectores que están muy cercanos, por el orden de 10 a la menos 5. Hay matrices que dan convergencia exageradamente lenta. Miremos este caso. Voy a reescribir la matriz A. Bueno, la escriba no, si lo pongo así ya me queda bien, ¿eh? Sí, ahí está bien. Es que la escribí por filas, pero es por columnas. Bueno, entonces ya, sí, da uno, listo, perfecto. Voy a reiniciar otra vez todo, ¿no? El P sub 0 pues es el mismo. Voy a poner K igual a 0 otra vez. Y voy a arrancar. Voy a arrancar a ver qué pasa. Recuerden el dato. Para la cadena anterior, mire que fue muy rápido. Después de 14 vectores, ya estábamos en un vector que es este, que era muy cercano del siguiente. O sea, los vectores estaban así de cerca, por el orden de 10 a la menos 5. Una 10 milésima, ¿no? Menos 5 y 10 muy cercanos. Solo tardó 14 vectores llegar a 10 a la menos 5 de cercanía. Pero ahora cambié la matriz por esta. Entonces nuevamente tengo K igual 0 y voy a arrancar aquí mi secuencia. Miren. A ver qué pasa aquí. Miren que al inicio el golpe fue más fuerte, ¿no? O sea, solamente con el primer vector ya la diferencia era pequeña, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esto va a ser convergencia mucho más rápida, ¿no? Pero miren que hoy en el vector 20 y la diferencia entre los vectores consecutivos es 0.01, o sea, es por el orden de 10 a la menos 2. Vamos a ver cuánto me tarda llegar a 10 a la menos 5. Voy en el vector 37, 38, bueno, está muy lento, ¿no? Acelerémosle a esto, a ver, está lentísimo, ¿no? O sea, comparado con el anterior. Miren el vector 83 de la cadena, o sea, ese es el vector 83 de la cadena, y la diferencia con el consecutivo es 0.002. No es 10 a la menos 5, es más grande que eso. Uy, eso está lento, bueno. Vector, vea, ya por aquí, ¿sí ven? O sea, tuvimos que llegar hasta el vector 100, bueno, aquí fue que se dio eso por primera vez, hasta el vector 130 de la cadena, para que la diferencia de dos vectores consecutivos fuera por el orden de 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, bueno, parte del código que ustedes van a programar aquí, pues les mostré un pedacito, ¿no? Tiene que ver con eso. Al generar una matriz aleatoria y un vector aleatorio y al hacer la cadena, queremos saber hasta qué vector de la cadena debemos llegar para tener dos vectores así de cercanos, ¿no? Puede ser del orden de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 8. En el primer caso nos tardó 14 vectores, aquí tuvimos que llegar a 130 vectores. Mucho más lento, ¿no? Quería mostrarles eso. Matemáticamente uno puede saber a qué converge, pero la velocidad de convergencia hay que hacerla así. ¿Hasta qué vector se debe llegar para que los vectores estén así de cerca?
Entonces, listo, yo mañana les mando esto bien explicado en un PDF, pero ya saben más o menos la idea. Cómo hacer esto, qué es lo que tienen que hacer. Vayan pensándola el código, ¿no? Y la matriz A la vamos a generar de manera aleatoria. Aquí pues hay una forma de hacer eso, ¿no? Si pongo rand, pues el tamaño, ¿no? Me genera, por ejemplo, una 4x4. Lo que toca hacer es acomodarla para que sea probabilidad. Por filas por columnas, con eso les explicaré eso con detalle después, pero esa es la idea. Ir haciendo una cadena y ver en qué momento dos vectores están muy cercanos, en qué nivel se llega a esa cercanía. Entonces, listo, hasta luego. Continuamos la próxima clase con cadenas de Markov. Listo, profe. Muchas gracias. Profe, gracias. Profe, ¿para cuándo sería ese taller? Podemos dejarlo para dentro de 15 días, para el 25. Listo, gracias.